Daniel, muy buenos días. Cordiales saludos a todos los amigos de Mega TV. Estamos en el espacio Fernando Aguayo América. Lo lanzamos desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Hoy vamos a conversar con el doctor Carlos Julio Emanuel. Él fue candidato a la presidencia en el Ecuador, también funcionario del Fondo Monetario Internacional. La situación de Venezuela es caótica. Lamentablemente, cada día se suman muertos. El saldo es sumamente elevado. Y no se ven vías de solución, porque muy por el contrario, el gobierno adopta posiciones extremistas que lo que llevan es a Venezuela a vivir en un caos mayor. Doctor, con toda la experiencia que usted tiene a nivel internacional, ¿cuál es su visión sobre, por ejemplo, el aspecto económico? Un país que está prácticamente en guerra, una nación que tiene altas o grandes reservas de petróleo, pero sumida en la pavorosa crisis de no tener, por ejemplo, alimentos, no tener medicinas, y enfrentados ahora el sector civil con el militar. Económicamente, ¿cómo se puede descifrar a Venezuela en estos momentos? Bueno, es una evidencia más, Fernando, de que el comunismo no funciona, porque lo que hay en Venezuela es comunismo. Desde hace tiempo, desde Chávez, y manejado desde Cuba. No funciona en Cuba, no funciona en Venezuela, no funcionó en la Unión Soviética, por eso ya no existe la Unión Soviética. Si hubiese sido un sistema económico eficiente, todavía tendríamos la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, eso ya no existe más. Lamentablemente, algunos líderes, como es el caso de Chávez, completamente impreparados en la materia, decidieron seguir la línea impuesta por Cuba y los resultados están a la vista. Hay tantas evidencias del fracaso económico, usted ha mencionado algunas, yo puedo mencionar otras. Por ejemplo, el que un país tenga que emitir bonos con el 70% de descuento. Es decir, está emitiendo bonos basura, bonos de hambre, así se llaman en Estados Unidos, hunger bonds, bonos de hambre. Que un país emita un bono por $1.000 millones y reciba solamente $300 millones. Esa es la prueba de la situación caótica en la que Venezuela está. Por los años 88 hubo una reunión precisamente en Cuba y se hablaba de la deuda. Lideraba la reunión en los no alineados Fidel Castro y ese movimiento de no pago de la deuda. Usted representó al gobierno del Ecuador, un gobierno de derecha del extinto presidente ingeniero León Febres Cordero. Y usted, frente a todos estos coincidentes en las opiniones, tuvo usted un comentario totalmente opuesto. ¿Nos podría comentar lo que ocurrió en aquella época? Recordemos que era una época en que Cuba se la veía pues como una república, como un país que estaba a la vanguardia de los cambios socioeconómicos en América Latina. Y Fidel Castro era un líder indiscutiblemente de América Latina. Él fue el creador de un movimiento del no pago de la deuda y para eso convino una reunión en Cuba, me parece que fue en junio de 1986, y convocó ahí a representantes de todos los países, inclusive el Ecuador, y me correspondió en esa reunión declarar que Ecuador no participaba de la tesis del no pago de la deuda, porque las deudas, una vez que se adquieren, hay que pagarlas, hay que saber manejarlas, hay que saber reestructurarlas, y no simplemente hacer lo que algunos países unilateralmente han hecho, como hizo el Ecuador hace no muchos años, el gobierno anterior de Correa, que en el año 2008-2009 contrató a un argentino, apellido Olmos, que le aconsejó que no había que pagar la deuda o pagar una parte de ellas y pagó el 30%. Como lo hizo Argentina con la señora Cristina Fernández. Claro, es que el libreto una es quita igual. del 70%, una reducción del 70%. Exactamente. Y ahora mire usted lo que le está haciendo el mercado a Venezuela, una quita del rendimiento del 70%. Es absurdo, así no se pueden manejar los países, pero en esa ocasión, efectivamente, como usted señala, yo fui el único representante
allí de un país en Cuba en ese momento, que si se quiere le dañó la fiesta a Fidel Castro. Claro, porque pensó Fidel Castro que usted iba a estar en la misma línea, sin embargo, su comentario fue absolutamente contrario y su opinión. Así hace poco tiempo, hace un par de años, Carlos Alberto Montaner recogió ese discurso que yo di en Cuba y lo puso en su blog y hablaba de que fue una ocasión memorable, como en efecto lo fue. Es más, los comentarios que yo recibí luego de la delegación ecuatoriana es que yo había incomodado al presidente, al comandante Fidel Castro, pero en realidad cuando uno expresa su punto de vista y el punto de vista está fundamentado, uno no tiene por qué simplemente seguir la línea de los borregos. Es que usted no fue como representante político, sino técnico, porque además es reconocido como un especialista en monetarismo, ha sido presidente del Banco Central, ministro de Economía, y en esa época usted representó precisamente para dar explicaciones y argumentos técnicos. Así es. Efectivamente, pues el problema, Fernando, es que ha sido una costumbre en América Latina siempre echarle la culpa a los factores externos de los problemas económicos que tenemos. Esa ha sido una letanía. Cuando en el Ecuador antes habían problemas económicos, se devaluaba, por ejemplo, el sucre, cuando el sucre existía. Entonces, de la Universidad de Guayaquil o del Partido Comunista salía una turba a echarle piedra al gobierno americano. A la embajada, al edificio a la embajada, del consulado de Estados Unidos. Al consulado, aquí en Guayaquil ocurría eso. Esa ha sido una constante. Pero en toda América Latina. En toda América Latina. Siempre los problemas son de origen externo, cuando en realidad los problemas son de origen interno, son endógenos. Y eso fue lo que yo expliqué en ese discurso, de que todos los problemas que tenía el Ecuador tenían que ver con un mal manejo económico interno. ¿Cómo es un mal manejo económico el que hace Maduro y antes Chávez en Venezuela? Como es un mal manejo económico el que ha hecho Correa en los 10 años de la década perdida, que sí que es una década perdida, como lamentablemente pues parece que este gobierno está siguiendo la misma pauta sin mayores cambios y a lo mejor vamos a desembocar en más de lo mismo. Para terminar este tema, vamos a abordar otros que tienen que ver con Venezuela y que vinculan también a los Estados Unidos por los últimos acontecimientos, por ejemplo, con la toma de ese helicóptero. El presidente Nicolás Maduro, él acusa a la CIA, acusa a los Estados Unidos. Pero para concluir en este bloque, ¿qué le dijo Fidel Castro luego de que dio ese discurso que no querían escuchar? Bueno, fue sorprendente cuando yo pasé por el podio y por donde estaba sentado Fidel Castro, el centro de la mesa directiva. Él lo que me dijo fue: presentaste muy bien tu caso, Chico. No me puedo olvidar de esas palabras porque Chico es un término muy utilizado en Cuba, pero lo sorprendente, Fernando, o lo fue por lo menos para mí, es que en esa mesa directiva estaban representantes del movimiento M-19, de la guerrilla salvadoreña, es decir, estaba ahí Farabundo Martí. El Frente Farabundo Martí, estaba la crema innata de la izquierda latinoamericana, que obviamente el único discurso que tenía esa izquierda era de genuflexión ante la fabulosa idea de Fidel Castro, que realmente no fue ni tiene por qué ser fabulosa, como tampoco lo fue, recordemos, la tesis de Alan García de pagar solamente... Por esa época, iba a hacer referencia, por esa época el presidente de Perú, Alan García, en un gobierno nefasto, él promovía precisamente, siguiendo a los designios de Fidel Castro, el no pago de la deuda externa, y por ahí se sumaban otros países también como Argentina. Vamos a la pausa, estamos dialogando con el doctor Carlos Julio Emanuel. Importantísima esta anécdota, que además debemos insertarla en la realidad económica actual de crisis de países como Cuba, de Venezuela y otros del socialismo del siglo XXI. Vamos a la pausa, retornamos. Conocida como la Perla del Pacífico, Guayaquil es el motor del desarrollo del país.
El puerto marítimo de Guayaquil está considerado como uno de los más eficientes de la costa del Pacífico. Es la puerta de entrada a Ecuador, a las Islas Galápagos y al mundo. Es la ciudad más visitada del país si sumamos visitantes nacionales y extranjeros. Somos una ciudad cosmopolita que avanza con paso firme hacia el futuro para convertirse en la primera ciudad digital de América del Sur. Aquí estaremos para recibirlos con los brazos abiertos, porque somos un puerto abrigado que recibe con amor a todos los que llegan a nuestra tierra. ¡Bienvenidos a Guayaquil! Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Doctor, siempre se busca un culpable y, por ejemplo, en las crisis en el pasado, especialmente de gobiernos de izquierda, el culpable es Estados Unidos. Bueno, realmente que citar a Maduro es comenzar a citar una larga lista de disparates que podrían formar parte de un libro que sería un bestseller, por ejemplo, la antología del disparate o de los disparates de Maduro, porque este señor dice cualquier cosa. Pero entre las cosas que ha dicho recientemente y que no es de su propia cosecha, es aquello de que cualquier problema que tiene Venezuela tiene que ver con factores externos, o que es un atentado de la CIA, o que es un golpe que quieren dar desde el exterior, cuando en realidad el problema que tiene Venezuela es gestado por las absurdas, ineficaces políticas que se han venido siguiendo desde que llegó Chávez al poder. Un hombre con carisma sin duda, pero completamente impreparado en materia económica. No obstante lo cual, y esto es decir mucho, mucho más preparado que Maduro. Entonces, mire usted, si Chávez era impreparado en materia económica, pero era más preparado que Maduro, ¿dónde queda Maduro? Entonces Maduro puede decir cualquier cosa. Hace unos años, cuando vivía Chávez todavía, y se veía la depreciación de la moneda, Chávez decidió hacer algo pues cosmético. Quitémosle 3 ceros al bolívar fuerte con relación al dólar, para que ya no valga en esa época 4.000 bolívares por dólar, para que valga 4. Entonces dio la noticia y de repente se sintió la gente muy bien, porque el bolívar se había fortalecido de 4.000 por dólar a 4 por dólar, simplemente porque crearon una moneda con 3 ceros menos. Yo siempre doy este ejemplo, Fernando, es que es la ilusión óptica de la gente que cree, por ejemplo, que la distancia que hay entre Guayaquil y Salinas son 140 kilómetros, pero si lo ponemos en millas solamente son 100, entonces ya queda más cerca. Esa es la ilusión óptica de esta gente. Entonces, de 4.000 bolívares por dólar convirtieron ficticiamente, cosméticamente, el tipo de cambio a bolívar fuerte de 4 por dólar. Y hoy ese bolívar fuerte está en 10.000 por dólar. Entonces, si se tuviera todavía el bolívar de antes, sería 10 millones de bolívares por dólar. Ahí está la soberanía. Soberanía para quebrar un país, definitivamente así ha sido. Todos buscan un dólar y este cuesta tanto en Venezuela, pero se aferran a él porque en definitiva saben que con ese dólar algo tienen. Con bolívares, nada, porque no sirve para nada en definitiva. Doctor, esta constituyente que se daría el 30 de julio, convocada por el presidente Nicolás Maduro, se dice, según redes sociales y algunos videos que hemos podido ver, que luego esa constituyente aprobaría, por ejemplo, una constituyente absolutamente igual a la de Cuba. No propiedad privada, no libertad de prensa, de asociación, no libertad de emprendimiento, no libertad para partidos políticos. ¿Usted cree que llegarían a eso? Y quizá ese es el propósito para lograr esta famosa constituyente el 30, que sabemos que van a ser, por supuesto, solamente los del sector oficial, los candidatos. Bueno, comencemos por un hecho que es claro. En Venezuela no hay democracia.
ni siquiera algo que se le parezca a la democracia. Ahí se hace lo que quiere el partido gobernante, que está apoyado por militares, porque esa es una dictadura militar que apoya a Maduro, que es un títere no solamente de los militares venezolanos, sino también del gobierno cubano. Yo creo que cualquier discurso, cualquier idea que salga de la boca de Maduro debe haber sido aprobado previamente en Cuba. Esa es la realidad. Yo creo que definitivamente ellos van a querer hacer lo que usted señala. Venezuela tiene un esquema comunista. Ya lo vimos en sus albores con Chávez cuando salía paseando por el centro de Caracas y preguntaba de quién está el edificio, de fulano de tal, exprópiese. O sea, dueño de Caracas, dueño de Venezuela, como que fuera una hacienda. Ahí no hay Estado de Derecho, no lo ha habido. Ahí no hay división de poderes. Miren lo que está pasando con la fiscal Luisa Ortega. Luisa Ortega, que actualmente tiene, entiendo yo, prohibición de salir del país, le ha congelado sus cuentas. Están amenazados sus familiares, según ella misma ha dicho. Lo mismo que está pasando aquí en el Ecuador, una legisladora del partido Creo, Ana Galarza, de la provincia del Tungurahua, ha anunciado ayer que por sus denuncias de fiscalización, de que va a seguir con la fiscalización, ya también ha recibido amenazas. Mire que esto es un poco un denominador común. Si alguien... Que además se aferran al socialismo del siglo XXI los miembros del partido de gobierno, del gobierno actual del presidente Lenín Moreno. Claro, obviamente que se aferran porque eso es lo que ellos han conocido, de eso se han nutrido y de eso quieren seguir viviendo. Pero yo sí veo que en el Ecuador, en la Asamblea, se respiran aires un poco diferentes. Ya vemos a los legisladores de oposición un poco más definidos para hacer la fiscalización. Claro, el bloque gobernista tiene mayoría. Sacó entre gallos y medianoche una mayoría masajeando los datos en el Consejo Nacional Electoral con el método de Hunt o método de Hunt reformado o cualquier otro adefesio del que se valen para lograr las mayorías. Pero de todas maneras, Fernando, yo creo que hay un clamor ciudadano para seguir con la fiscalización y acabar con la corrupción en el Ecuador. Tenemos que hacer un segundo corte comercial. Estamos en Fernando Aguayo, América, a través de En Contacto por Mega TV. Conocida como la Perla del Pacífico, Guayaquil es el motor del desarrollo del país. El puerto marítimo de Guayaquil está considerado como uno de los más eficientes de la costa del Pacífico. Es la puerta de entrada a Ecuador, a las Islas Galápagos y al mundo. Es la ciudad más visitada del país si sumamos visitantes nacionales y extranjeros. Somos una ciudad cosmopolita que avanza con paso firme hacia el futuro para convertirse en la primera ciudad digital de América del Sur. Aquí estaremos para recibirlos con los brazos abiertos, porque somos un puerto abrigado que recibe con amor a todos los que llegan a nuestra tierra. ¡Bienvenidos a Guayaquil! Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Agradecemos la presencia del doctor Carlos Julio Emanuel, quien ha estado una vez más en nuestro espacio. Sus criterios son muy importantes. Se trata de una persona que hace opinión y que, por supuesto, es un estudioso del aspecto político y económico a nivel internacional. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros en el espacio. Nos volveremos a ver la próxima semana. Tienen una cita en Fernando Aguayo, América, dentro de En Contacto por Mega TV.